Desarrollo del lenguaje a nivel escolar. Docentes en formación: Corona González, Monserrate Jesús, Cruz Navarro, Guadalupe Yoselín, Rodríguez Rivas Fernanda, Pérez Trejo Evelyn Jacqueline, Texas Espinosa, Villa Casandra Sagnite. Desarrollo del lenguaje a nivel escolar. Debemos saber que el periodo óptimo para la adquisición del lenguaje es entre los 3 y los 5 años de edad, en donde los niños aprenderán a comunicarse oralmente con otras personas, teniendo un lenguaje menos amplio en comparación con los adultos. Este desarrollo corresponde a la etapa preescolar, la cual será de bastante apoyo en el desarrollo de sus posibilidades relacionadas a los aprendizajes escolares y a la convivencia social con otras personas, dentro y fuera de la escuela. Dichos aprendizajes continuarán fortaleciéndose con el tiempo hasta llegar a comunicarse con un lenguaje oral con mayor fluidez y claridad. Por lo anterior, la educación preescolar tiene un papel muy importante, pues da al alumno la oportunidad de hablar y escuchar sobre distintos temas a los que tratan en su entorno familiar y escolar, teniendo la oportunidad de escuchar cuentos, cantar, decir rimas, describir imágenes o situaciones, lo que le ayuda a ir ampliando cada vez más su vocabulario. En otras palabras, el preescolar expande su mundo, los significados, el vocabulario y las estructuras lingüísticas con las circunstancias a las que exponen a los niños. Les crea la necesidad de hablar sobre distintos temas y de explorar diferentes maneras de usar el lenguaje, buscando el más apropiado para cubrir esas necesidades de expresión. Si bien es cierto, la educación preescolar ofrece beneficios a los niños tanto en el ámbito educativo como en el social, es necesario que las instituciones sean de calidad. Esto implica la existencia de recursos tanto humanos como materiales adecuados a las necesidades reales de los estudiantes. Desarrollo del lenguaje a nivel escolar pragmático. Este está formado por las reglas de comunicación que abarcan aspectos de relación o interacción, significado o interpretación y de formato. Saber acerca de estas reglas nos permite decidir y entender quién, cómo, por qué, cuándo y en qué condición. Como es evidente, se trata de un conocimiento complejo con numerosas interconexiones. Las reglas relacionadas con el significado se conocen como reglas de interpretación. Así pues, en la interacción comunicativa hacemos uso de los elementos de la comunicación de acuerdo con las condiciones que nos imponen los eventos comunicativos en los que participamos. Un mismo término puede adquirir diversos sentidos del evento de comunicación en el cual se aplique. El conocimiento de las reglas de interpretación reduce los malos entendidos y facilita la comunicación, como cuando un profesor se dirige a los alumnos y les dice: «Vamos a trabajar». Ningún niño se sale del salón para ir a una oficina, al campo o a otro sitio de trabajo. En cambio, cuando un padre le dice a su hijo en casa: «Voy a trabajar», el niño no entiende que su padre va a salir de la casa y regresará más tarde. Como se nos muestra en la imagen, tenemos una situación comunicativa, en donde se integran diversos factores. Podemos observar al emisor y al receptor como participantes. En medio de ellos existe un canal y el código o mensaje. Dentro de este se tienen las relaciones comunicativas y las reglas de formato, reglas de interpretación y reglas de interacción. Para este apartado hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje a nivel escolar semántico. Comenzaremos con el adjetivo. El adjetivo es una clase de palabra que califica al sustantivo en la oración, aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en género y número. Ahora hablaremos sobre los tipos de adjetivos. Adjetivos clasificadores. Son aquellos que encuadran al sustantivo al que acompañan dentro de un grupo determinado, dentro de una categoría definida, dentro de un departamento preciso. Se trata de adjetivos como ateo, católico, español, ciudadano, aristócrata. Adjetivos cualitativos.
Estos expresan una cualidad del sustantivo al que acompañan y se clasifican en tres: de cualidad, como por ejemplo bonito, claro, blando, limpio, sincero; de forma, alto, redondo, calvo, ancho, azul; de vicios y virtudes, orgulloso, vanidoso y desordenado. Adjetivos de estado. Estado es una situación cualquiera en que un sujeto se encuentra sano, feliz, soltero o aburrido. Nosotros pensamos que no hay tal confusión. El problema es el verbo. No es lo mismo ser alegre que estar alegre. Adjetivos verbales. Predomina en ellos sobre cualquier otro carácter marcadamente verbal: abrumador, intransitible, preferible, infeccioso, absolutorio. Estos adjetivos verbales se clasifican según los sufijos dor, oso, ante y ble. Creemos que sigue un criterio morfológico dentro de una línea semántica. Por último tenemos los adjetivos situacionales. Estos concretan al sustantivo mediante determinaciones de carácter circunstancial, como la colocación en el tiempo o en el espacio. Se clasifican en cuatro: de situación en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, joven, viejo, eterno y contemporáneo; de valoración, barato, fácil, interesante, eficaz; de norma, normal, común, ordinario; y de cantidad, expresan carencia o abundancia. A continuación, hablaremos sobre la semántica. La semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema común. Por lo general, esto ocurre entre palabras que comparten su categoría gramatical, como el tipo de palabra. En primer lugar, tenemos el sintagma nominal. Un sintagma nominal es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan para cumplir una función específica en la oración. El sintagma nominal es parte de la oración que tiene por núcleo un nombre y que puede ser el sujeto. Como pueden observar, tenemos tres ejemplos: mi hermano come pollo, Rosa tiene sueño e Isabel come manzana. Las palabras que están subrayadas y en azul es el sujeto, que se utiliza en la oración en el sintagma nominal. Predicado verbal. Se trata de aquel que se compone de un verbo no copulativo, el cual puede aparecer en soledad o junto a complementos. Los verbos copulativos son los siguientes: ser, estar y parecer. Tenemos tres ejemplos: los niños juegan en el jardín, el gato saltó del árbol, mi madre vive en Roma. Si se podrán dar cuenta, en las palabras que están en amarillo no tiene ningún verbo ser, estar y parecer, y este es el complemento del predicado verbal. Los adjetivos determinativos. Estos concretan o limitan la extensión del sustantivo y expresan una relación de la persona, animal o cosa respecto al espacio, la posesión o la cantidad. Estos se clasifican en cuatro: demostrativo. Este expresa la cercanía o distancia, como por ejemplo ese auto o aquel puente. El posesivo expresa pertenencia o posesión, por ejemplo mi perro. Numeral. Expresa cantidad u orden. El segundo cajón. Indefinido. Este expresa la cantidad, por ejemplo, algunos gatos. Complemento predicado. Es la función sintáctica que por un lado acompaña un verbo y por el otro expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo. Por ejemplo, el agua corre fresca y limpia por el cauce del río. La niña entró silenciosa al cuarto de su madre para acostarse con ella. La pequeña va contenta a casa de su abuela. Las palabras que están subrayadas y en morado nos están hablando sobre el estado del sujeto o el complemento directo. Ahora hablaremos sobre los tipos de adjetivos. Simples. Comenzaremos explicando qué es la sintaxis. Esta es la parte de la gramática que estudia el modo en el que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre otras unidades. Su estructura de oración dependerá estrictamente de las reglas de la sintaxis, especificando la organización de palabras, frases, orden y organización de las oraciones, así como las relaciones entre palabras, tipos de palabras y elementos. Los elementos principales serán los sintagmas nominales y los verbales. A continuación, hablaremos sobre la semántica. La semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema común. Por lo general, esto ocurre entre palabras que comparten su categoría gramatical, como el tipo de palabra. A continuación, hablaremos sobre la semántica. La semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema común. Por lo general, esto ocurre entre palabras que comparten. Tipos de sintagma y su estructura.
En primer lugar, un sintagma es una palabra o conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración. El núcleo será la palabra más importante y es el que nos dirá con qué tipo de sintagma nos encontramos. Los tipos de sintagma que podemos encontrar en las oraciones son nominal, conformado de un determinante, núcleo, sustantivo o pronombre y complemento del nombre. Y aquí se hallan 3 ejemplos para su mejor comprensión. En este caso, la silla rota. La será el determinante. Silla será el núcleo, sustantivo o pronombre. Y rota, que será el complemento del nombre. Asimismo, Iván es lindo. Iván es el determinante. Núcleo, sustantivo o pronombre es. Y complemento del nombre correspondería a lindo. El auto negro. El determinante correspondería a él. Auto respecto al núcleo, sustantivo o pronombre, y negro, complemento del nombre. Asimismo, está el adjetivo conformado de un modificador, núcleo, adjetivo y complemento del adjetivo. En este caso también se encuentran algunos ejemplos. En este caso, la carretera es peligrosa. En este caso, únicamente se encuentra el núcleo, el adjetivo que es peligroso. Muy feliz estaba el niño. Muy sería el modificador. Feliz sería el núcleo adjetivo. Jocelyn es bonita. Bonita sería el núcleo. El adverbial, conformado de un modificador, núcleo, adverbio y complemento del adverbio. Asimismo, será importante identificar los tipos de adverbios que existen. Algunos son de lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, modo, negación, entre otros. Asimismo, también se dan unos ejemplos para su mejor comprensión. En este caso, el avión está lejos. El núcleo de esta oración sería el adverbio lejos, muy cerca de la ciudad. Muy sería el modificador, cerca sería el núcleo o el adverbio. De la ciudad, el complemento del adverbio. Asimismo, la gasolinera está ahí, por lo que únicamente contará con el núcleo, que es el adverbio. Por eso es muy importante saber identificar qué tipo de adverbios son los que están en la oración. El preposicional se conformará de el enlace o preposición y término. Aquí se explican 3 ejemplos. El librero está contra la pared. Contra corresponde a la preposición, la pared al término. La pelota se encuentra sobre la mesa. La preposición o enlace será sobre. Y la mesa al término. El perro corre sin su correa. Sin sería la preposición. Su correa será el término. Asimismo, se encuentra el verbal, conformado de un núcleo de un verbo y estructura acompañada en su interior por otros sintagmas. Este tipo de sintagma puede tener un cierto grado de dificultad para identificar, ya que se debe de comprender la estructura de los demás sintagmas. Aquí se hallan unos cuantos ejemplos para un mejor entendimiento. El niño corre en la pradera. Él será determinante, niño el núcleo, por lo que responderá al sintagma nominal. Corre será el núcleo. En será la preposición. La pradera el término, por lo que corresponderá al sintagma preposicional. Asimismo, la parte de desde el núcleo de corre hasta el sintagma preposicional corresponderá al sintagma verbal. Asimismo, se encuentra la maestra enseña muy bien. La será el determinante. Maestra será el núcleo, correspondiendo al sintagma nominal. Enseña corresponderá al núcleo. Muy al modificador del determinante. Y bien corresponderá al núcleo, por lo que este corresponderá al sintagma adverbial, por lo que se corresponderá al sintagma verbal desde enseña hasta muy bien, correspondiendo al núcleo y sintagma adverbial.
Asimismo, se abordará el complemento directo. El complemento directo será aquel quien recae la acción del verbo de forma directa. Una de sus características se encontrará en oraciones predicativas. No tiene el verbo ser, estar o parecer. Si se sustituye por lo, la, los y las, se entenderá perfectamente. Y si la frase al pasarla a voz pasiva, se deberá de entender perfectamente. En este caso, se hallan dos ejemplos. Jocelyn vende collares y pulseras. El verbo corresponderá a vende y el complemento directo será collares y pulseras. Aquí se puede visualizar una de las características de este complemento al pasarlo a voz pasiva. Los collares y pulseras fueron vendidos por Jocelyn. Aquí perfectamente se puede entender sin necesidad de hacer mucho hincapié. Asimismo, Jocelyn los hizo. El segundo ejemplo, Mariana estudia los libros de anatomía. Estudia corresponderá al verbo y los libros de anatomía respecto a complemento directo. Asimismo, se menciona los libros de anatomía fueron estudiados por Mariana y Mariana los estudia.